Negocios en Fórmula Noticias, fin de semana. Ya estamos de regreso, muchas gracias. Está Mauricio Flores y está aquí el día previo a la Navidad. Está hoy 23 de diciembre. De verdad es un privilegio poder platicar con Mau. A lo largo del año hemos hablado con él con temas que tienen que ver con la banca, con temas de infraestructura, desarrollos, telecomunicaciones, reforma energética. Mau, ¿qué año, no? Ya un año sangoloteado y yo vengo vestido ahora sí de color... ¿De Pancho Claus? De Sancho Claus. De Sancho Claus. Oye, la primera hora hablamos de infidelidades y todas esas cosas. Sí, lo vi, por supuesto. Y como dirían, esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, baby. Oye, Mau, ¿cómo cierra? A ver, un año bien complejo, ¿no? Trump en enero, bueno, desde noviembre del año pasado, gana Trump, llega en enero y de ahí, pues un sub y baja, ¿no? Pero además... un sub y baja que finalmente salimos con todo y terremotos, con todo y huracanes, con todo y renegociación de Tratado de Libre Comercio. Bueno, salimos adelante. Obviamente no es un año en el que podamos decir, wow, es que creció a 2.5%. Digo, 2.5% sigue siendo un crecimiento chaparrito para las necesidades de este país. Uh-huh. Sin embargo, si nos comparamos ya sé que me van a decir que las comparaciones son odiosas y que mal de muchos consuelo de tarugos, pero si nos comparamos con América Latina, tuvimos un gran desempeño como país. Evidentemente, con todas estas complejidades y también las propias características de la distribución desigual del ingreso, pero el hecho, Jaime, es que, por ejemplo, las ventas, el consumo se mantuvo, el consumo interno se mantuvo como el motor del crecimiento que permitió amortiguar todos estos eventos desafortunados. Uh-huh. Tuvimos el gasolinazo, el famoso gasolinazo, que a mí la verdad el término A mí también no me gusta. No me gusta. No lo comparto. No estoy de acuerdo. ¿Tú tampoco? Porque bueno, incluso acuérdate, la alianza esta que es cívica, patriótica y todo lo demás de los partidos de izquierda y de derecha, decían, es que vamos a evitar que aumente otra vez la gasolina. Entonces, ¿qué, la vamos a regalar? Digo, si tienes coches más grandes o tienes muchos coches, pues les estás haciendo un favor a los que consumen más gasolina, ¿no? Uh-huh. Les sigues subsidiando a los que tienen más lana. Es inequitativo. Pero bueno, la cuestión está en que empiece el año con este reordenamiento de los precios de la gasolina, Jaime, que por cierto hay el chisme que quedó en noviembre, ¿no? De que una de las empresas asociadas con G500, esta empresa Glencore, pues estuvo en los Paradise Papers, ¿no? Sí, hombre, qué escandalazo. Qué escandalazo, pero bueno, la cuestión, mi queridísimo Jaime, es que el consumo interno, como lo vimos en el Buen Fin, movilizó al mercado. Ya en una manera mucho más organizada, mucho más articulada toda la campaña y todas las promociones, que pudimos a final de cuentas aprovechar, uh-huh, cerca de 100,000 millones de pesos, un poco más menos lo que se vendió en el Buen Fin. Evidentemente hay gente que pues ya lo que compró en el Buen Fin ya no lo va a comprar en Navidad, ¿no? Sin embargo, sí es un motor que sirve para acelerar la venta de inventarios que se quedan estancados a lo largo del año y que tuvo un efecto positivo en todo lo que es la cadena de suministros. Ya sabemos, obviamente, lo que más se compra son electrónicos, empezando por las pantallas. Yo no sé qué fijación tenemos con las pantallas. Pero seguimos pagándolas. Sí, no es que ya salió este nuevo modelo super curviado, sí, y no sé, inmersión en realidad virtual. Y aparte, ¿no les ha pasado, no les pasa que cuando ves la televisión anterior y en estos canales que pasan partidos de fútbol, por ejemplo, de los años no tan viejos, de el 2000, uh-huh, que se ve como opaco y ves una televisión HD y dices, ¿en serio así veíamos la televisión? Pues así veíamos, lo que pasa es que estábamos acostumbrados a verla con un pixelaje más pequeño. Pero hoy sí se ve todo, Claro, no, sí, digo, ahorita las arrugas aquí que tengo, pues sí, no son las patas de gallo naturales, no me maquillé ha habido mucha ni nada. Fiesta de fin de año, hombre. También. ¿Se entiende? Me trato de conservarme en whisky, pero a veces no es tan afortunado el resultado. No, me queda claro que no. Pero bueno, fíjate que otro elemento importante en este año fue que en medio de todo este desbarajuste, Agustín Carstens aguantó como los machos, lo que le prometió al presidente y al Congreso, de que no se iba a ir. Finalmente, pues ahorita el señor Mr. Agustín Carstens, feliz Navidad allá en Basilea. Qué bonito, Qué lugar, Qué lugarzazo, la verdad está en que no hay envidia de la buena don Agustín. Híjole, si échese unas fresas con chocolate que venden ahí en la plaza principal de Basilea, hijas, están de suma. Bueno, la cuestión está en que él ya está para allá. Y lo importante es que se mantuvo la institucionalidad del Banco de México. Uh-huh. La institucionalidad del Banco de México fue un elemento fundamental para contrarrestar estas presiones, como tú las mencionabas, Jaime, de inicio de año. Pero yo me acuerdo que desde junio decían, agosto su pico,
y comienza a descender, y después en agosto. Septiembre su pico y comienza a descender, y después en octubre. Octubre su pico y noviembre su pico. Oiga, ya me dolió tanto pico, ¿no? No podría ponérmelo planito mejor. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Es que son los efectos encadenados, hay que reconocerlo, Jaime, de muchos precios que se quedaron rezagados, cuando menos en 2 años. El caso del cemento, que fue uno de los casos emblemáticos. A ver, por ejemplo, que lo ha seguido. Ajá. El caso del cemento tenía 2.5 años que no había subido respecto a la inflación. Se mantenía en precios relativos inferiores al crecimiento de los precios. Se tuvieron que comer el aumento del costo de los combustibles. Por ejemplo, se repitió en la industria automotriz también, que habían contenido los precios de ciertos modelos, los empezaron a subir. Se dio también, por ejemplo, en la industria farmacéutica, mi queridísimo Jaime, para hablar, todos aquellos que tienen tratamientos de largo plazo, se han dado cuenta que los productos de patente han tendido a subir. Bueno, hasta... Eso es grave. Sí, han tendido a subir. Obviamente está el gran aliviane, la gran ayuda, y es un trabajo esplendoroso que hizo Miquel Arriola desde la época de la COFEPRIS. Hoy la COFEPRIS con Julio Sánchez Tepos lo sigue realizando, que logran establecer toda una mecánica con la cual se va dando paso a los genéricos intercambiables, que son muy seguros. Y bueno, hasta los que podemos decir que son, bueno, ya no son lúdicos, son para salud sexual masculina, ¿no? Me refiero a todos los que tienen que ver con el sildenafil, que todos estos que sirven para los problemas de disfunción eréctil. Hay un gran mercado, que me han contado que son muy divertidos. Bueno, qué bueno que te han contado. Sí, no, lo leí en National Geographic también, ¿no? Muy bueno. Eres un... Bueno, ya. Sí, no, hacemos una inspección rutinaria de los temas médicos. Incluso estos productos... hay mucha literatura, ¿no? Hay mucha literatura, los genéricos intercambiables han llegado a ciertos niveles de eficiencia que logran paliar el crecimiento de los precios de las medicinas de patente. Sin embargo, todo lo que es innovación médica sí ha subido de manera considerable. Y ello, por supuesto, en el momento en el que los distribuidores pueden ajustar ese precio, lo suben. No es la inflación inercial a la que nos enfrentamos de la década, por ejemplo, mi queridísimo Jaime, de esta inflación que le llaman inercial de los 70s y 80s. Es decir, que al aumento de un solo precio venían todos los demás. Ahora van articulados a sus costos de producción debido a que existe más competencia, como en el caso de los medicamentos. En el caso del cemento hay quienes dicen que es una estructura oligopólica porque son unos pocos productores. Pues sí, la verdad está en que pues no puedes ponerte a hacer cemento en la cocina de tu casa, ¿no? La verdad, necesitas una industria muy pesada que te permita hacerlo de manera eficiente. La cuestión, pues, es que, a final de cuentas, la inflación, mi estimado Jaime, va a seguir siendo todavía un coco en este inicio de año. Sin embargo, y esta es una cosa buena que quedó en el presupuesto, es una atribución finalmente del Ejecutivo si se mantiene o no el estímulo al precio de las gasolinas. Con la fórmula del impuesto fijo, es una atribución de la Presidencia de la República, del Poder Ejecutivo, decir si aumenta o no aumenta ese subsidio. Hasta el momento, bueno, no se le dice subsidio, se le dice estímulo. A final de cuentas, es una forma en la que el Estado sigue absorbiendo parte del costo de producción. Tampoco estoy muy de acuerdo que lo siga haciendo, pero también es cierto que si lo quitan en su totalidad, vamos a tener otra espiral de incremento de precios que no deja a nadie contento. Y en un año electoral, perdón que lo meta en temas, pero a final de cuentas lo político y lo económico van a estar vinculadísimos en los meses que vienen, mi queridísimo Jaime, pues sí tenemos cómo se va generando estas presiones. Pero mira, a final de cuentas el mercado interno fue resistente, tenemos esa gran virtud, mi queridísimo Jaime, de que pudimos soportar todos estos embates que nos generó la negociación del Tratado de Libre Comercio, las tasas de interés que se empezaron a desdoblar, pero por ejemplo, el crédito hipotecario fue un éxito este año, fue un éxito. Y siguen compitiendo la banca. La banca sigue compitiendo. Mejorando las tasas de interés, vaya. Sí. Siguen caminando en ese sentido. Bueno, también hay que reconocer que el Infonavit, a lo mejor de repente tuvo los problemas enfrente de los afectados por los sismos, pero finalmente logró tener pues un ritmo que solamente hasta septiembre ya había cumplido su meta de créditos a lo largo del 2000. Bansefi también yo creo que en el balance, pues bien, ¿no? Actuó bien con las tarjetas, que muchos lo criticaron, bueno, fue una decisión que muchos criticaron, pero si no, ¿cómo lo das? ¿Das efectivo? No, pues ¿cómo? Cuando
estás luchando por bancarizar un país, por sacar el efectivo de la circulación. Vaya, estás haciendo muchas cosas. Yo creo que se actuó bien. Hasta un mecanismo de control que hizo Bansefi, porque la tarjeta venía personalizada con el folio. Además, y aún así hubo vivales, ¿eh? Claro, que repetían o que agarran, no eran damnificados y póngame en el padrón. Que clonaron las tarjetas. Y con eso estaban sacando el dinero directamente de los cajeros. Vale. Pero bueno, fue un mecanismo que sirvió Bansefi para paliar este problema de liquidez inmediata que generaron los terremotos. Pues Mau, muchas gracias. En verdad, apreciamos que nos acompañes cada fin de semana para que nos ayudes a entender lo que está sucediendo en el ámbito de los negocios. La próxima semana vienes para hablar de la perspectiva del 2018. Voy a llegar con un bronceadito así como estilo millonario de yate. ¿Palazuelos? Sí, más o menos, sí, me voy a meter ahí esas cápsulas de... ¿Cómo se llama? Te vas a ir a una de las playas más bellas de este país, lo sé. Eso sí, me voy a maltratar un poquito, pero ya platicamos. Pero regresas, ¿no? Claro para que platicar sí. La próxima Aquí semana. estamos antes de Año Nuevo. Muchas gracias, felicidades en casa. Gracias, un abrazo verdad, a todo, que llegue Santa Claus, Sancho Claus. No, Sancho Claus no, Santa Claus sí, será bienvenido. Sancho Claus hoy le tendremos una sorpresa. Una sorpresa. No, muchas gracias a Mauricio Flores, vamos a una pausa. Continuamos con mucho más en este espacio informativo.